Tiempo geológico y tipos de datación absoluta y relativa. Geología general. Carrera Ingeniería en Geociencias. Grado primero A. Docente Samantha Alejandra Manso Bautista. Alumno Ramírez Hernández Valeria Linet. Número de control 206 P0849. Introducción. Los científicos demostraron efectivamente que la Tierra había experimentado muchos episodios de formación y erosión de montañas, que debían haber precisado grandes intervalos de tiempo geológico. Escala temporal. Estudiando estas rocas, en especial las rocas sedimentarias y los rasgos que contienen, los geólogos pueden desvelar las complejidades del pasado. Los acontecimientos geológicos por sí mismos, sin embargo, tienen poco significado hasta que sitúan en una perspectiva temporal. Estudiar la historia, ya se trata de la guerra civil o de la época de los dinosaurios, requiere un calendario entre las principales contribuciones. Datación relativa, principios fundamentales. Descubrieron que la Tierra es mucho más antigua de lo que nadie se había imaginado y que su superficie y su interior habían cambiado y otra vez por los mismos procesos geológicos que actúan en la actualidad. Determinación de edad de la Tierra. Lo que estos científicos buscaban era una fecha numérica. Estas fechas especifican el número real de años que han pasado desde que un acontecimiento ha ocurrido. En la actualidad, nuestro acontecimiento en la radiactividad nos permite determinar con exactitud las fechas numéricas para las rocas que presentan acontecimientos importantes en el pasado lejano de la Tierra. Datación relativa. La datación relativa no puede decirnos cuánto hace que sucedió algo, solo que ocurrió después de un acontecimiento y antes que otro. Las técnicas de datación relativa que se desarrollaron son válidas y continúan siendo muy utilizadas todavía hoy. Los métodos de datación numérica no sustituyeron esas técnicas, simplemente las complementaron para establecer una escala de tiempo relativo. Hubo que descubrir pocos principios o reglas básicas y aplicarlos, aunque pueden parecernos obvios. En la actualidad, en su época constituyeron avances importantes del pensamiento y su descubrimiento fue un logro científico importante. Ley de superposición. La ley establece simplemente que en una secuencia no deformada de rocas sedimentarias, cada estrato es más antiguo que el que tiene por encima y más joven que el que tiene por debajo. Aunque queda parecer obvio que una capa rocosa no pudo depositarse sin que hubiera algo debajo de una superficie, no fue hasta 1669 cuando Steno estableció con claridad este principio. Se aplica podemos colocar fácilmente la capa en su orden apropiado entre las que muestran las rocas sedimentarias del grupo Supay, son las más antiguas, seguidas del orden Lutita. Como ejemplo tenemos la aplicación de la ley de la superposición en estas capas expuestas en la parte superior del Gran Cañón. El grupo Supay es la más vieja y la caliza es la más joven. Principio de horizontalidad original. Por lo tanto, cuando observamos estratos rocosos que son planos, deducimos que no han experimentado perturbación y que mantienen todavía su horizontalidad original. Eso se ilustra en las capas del Gran Cañón, pero si están plegados o inclinados a un ángulo empinado, deben de haber sido movidos a esa posición por perturbaciones de la corteza algún tiempo después de su depósito. Falla.
Las fallas y los disques deben de haberse producido claramente después de que se depositaron los estratos sedimentarios. Principios de inserción. De la misma manera, sabemos que los batolitos fueron empleados después de que se produjera el movimiento a lo largo de la falla, pero antes de que se formara el dique. Esto es así porque el batolito atraviesa la falla, mientras que el dique corta el batolito. Ejemplo: las relaciones de intersección representan un principio utilizado en la datación relativa. Un cuerpo rocoso intrusivo es más joven que la roca en la que instituye. Una falla es más joven que la capa que corta. Inclusiones. Son fragmentos de una unidad de roca que han quedado encerrados dentro de otra. El principio básico es lógico y directo. La masa de roca adyacente a la que contiene las inclusiones debe haber estado allí primero para proporcionar fragmentos de roca. Por consiguiente, la masa de roca que contiene las inclusiones es la más joven de las dos. Discontinuidades estratigráficas. Las discontinuidades estratigráficas son rasgos importantes porque representan acontecimientos geológicos significativos de la historia de la Tierra. Además, su reconocimiento nos ayuda a identificar que intervalos de tiempo no están representados por los estratos y por tanto no aparecen en el registro geológico. Como ejemplo de discontinuidad estratigráfica, representa enormes cantidades de tiempo que no se han registrado en el mapa del cañón. En la figura se muestra un corte geológico del Gran Cañón que permite comprender mejor los testimonios básicos de discontinuidades, discordancia angular, paraconformidades e inconformidades. Discordancia angular. La discordancia angular es una que indica que durante la pausa en el sedimento se produjo un periodo de deformación, pliegue o inclinación y erosión, ya que James Hutton fue el que estudió una discordancia angular hace más de 200 años. Resultó obvio para él que representaba un episodio fundamental de actividad geológica. Paraconformidad. Estas paraconformidades son difíciles de identificar porque las rocas situadas por encima y por debajo son similares y hay pocas pruebas de erosión. Dicha ruptura a menudo se aparece a un plano de estratificación ordinario. Otras paraconformidades son más fáciles de identificar porque la superficie de erosión antigua corta profundamente en las rocas inferiores más antiguas. Disconformidad. Inconformidad. Exactamente igual que las discordancias y las paraconformidades implican movimiento de la corteza, también las inconformidades. Las masas ígneas intrusivas y las rocas metamórficas se originan bastante por debajo de la superficie. Por tanto, para que se desarrolle una inconformidad debe haber un periodo de elevación y erosión de las rocas subyacentes. Una vez expuestas en la superficie, las rocas ígneas o metamórficas son sometidas a meteorización y erosión antes de la subsidencia y de la reanudación de la sedimentación. Aplicación de los principios de datación relativa. Se establece una escala de tiempo relativa para las rocas y los acontecimientos en la zona del corte. Este método no nos permite saber cuántos años de historia terrestre están representados, pues no tenemos fechas numéricas ni sabemos cómo comparar esta área con cualquier otra. Correlación de las capas rocosas. Dentro de un área limitada, la correlación de las capas de roca de una localidad con la de otra puede hacerse sencillamente caminando a lo largo de los bordes de los afloramientos. ¿Por qué no es posible la correlación? La correlación a lo largo de la distancia
cortas suelen conseguirse observando la posición de una capa en una secuencia de estados, es decir, una capa que puede identificarse en otra localización si está compuesta por minerales característicos infrecuentes. Fósiles, evidencias de vida en el pasado. Dichos restos conservados en las rocas sedimentarias pueden haber sufrido transformaciones en su composición o deformación más o menos intensas. Paleontología. Intenta entender todos los aspectos de la sucesión de la vida durante la enorme expresión del tiempo geológico, conocer la naturaleza de las formas vivas que existieron en un momento concreto ayuda a los investigadores a comprender las condiciones ambientales del pasado. Además, los fósiles son indicadores cronológicos importantes y desempeñan un papel clave en la correlación de las rocas de edades similares que proceden de diferentes lugares. Tipos de fósiles. Con tiempo suficiente es probable que los restos de un organismo se modifiquen. A menudo, los fósiles se petrifican, lo que significa que las pequeñas cavidades internas y poros de la estructura original se llenan de material mineral precipitada. Molde. El molde refleja fielmente solo la forma y la máscara superficiales del organismo, no revela información alguna relativa a su estructura interna. Si estos espacios huecos se llenan posteriormente con material mineral, se crean los moldes internos. Carbonización. Se produce cuando un sedimento fino encierra el resto de un organismo. A medida que pasa el tiempo, la presión expulsa los componentes líquidos y gaseosos, dejando solo un delgado resto de carbón. Importancia de la datación radiométrica. El análisis que determina la cantidad de isótopo padre e isótopo hijo debe ser extremadamente preciso. Además, parte del material radioactivo no se descompone directamente en isótopo hijo estable, como ocurrió en nuestro ejemplo hipotético, un hecho que puede complicar el análisis. Estructura de la escala temporal. En muchas unidades diferentes y proporciona una estructura temporal significativa dentro de la cual se disponen los acontecimientos del pasado geológico. Datación absoluta. Es un conjunto de técnicas de datación. La datación absoluta se opone a la datación relativa, en la que no hay un referente absoluto como criterio de datación. Dificultades para datar la escala de tiempo geológico. Sin embargo, las muestras de rocas sedimentarias solo pueden datarse directamente en las raras ocasiones por medios radiométricos, aunque una roca sedimentaria détrica puede incluir partículas que contienen isótopos radioactivos. La edad de la roca no puede determinarse con precisión porque los granos que la componen no tienen la misma edad que la roca en la que aparece. Es más, los sedimentos han sido meteorizados aparte de las rocas de edades diversas. Conclusión. Existen como disciplinas importantes por derecho propio incorporar otras ciencias. Esto permite a los geólogos comprender mejor el funcionamiento de los procesos terrestres a lo largo del tiempo para usar métodos de datación como en la geoquímica, la geofísica y la biología. Esto para mejorar el conocimiento del tema.